Mione es especialista en astrología horaria. Es director de estudios del CABA, Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, dedicado a la difusión de la astrología. Una de mis especialidades en astrología es la astrología horaria. Es la rama mántica de la astrología. Es la parte de la astrología que se emparentaría en su forma de ser practicada con el I Ching, con el tarot, con las runas mismas u otras mancias, esto que llamamos artes adivinatorias. La astrología, en sus orígenes, no tenía una diferenciación de ramas. Había una práctica más o menos unificada que luego se iba a hacer un poco más especializada según las necesidades de aquello que los seres humanos quisieran indagar a través de este conocimiento. La astrología horaria, a lo que se dedica, o aquello, la forma en que se la define, es el arte de contestar preguntas según la carta que se levanta para el momento en que se realiza dicha pregunta. Es decir, nosotros en astrología estamos acostumbrados a hablar de la carta natal, es decir, el mapa del cielo. Eso sería lo mismo, solo que estamos tomando algo así, si se quiere, como el nacimiento de la pregunta o el enunciado de la pregunta. A partir de ese mapa, ¿sí?, hay una serie de reglas tradicionales muy importantes. Acá en esta rama de la astrología la tradición es particularmente importante, a través de las cuales se intenta contestar la pregunta. Las preguntas son de muy variada índole. Algunas pueden parecer muy prosaicas en su enunciado, tipo ¿dónde dejé las llaves?, ¿sí?, o ¿gana tal o cual equipo futbolístico?, o ¿dónde me conviene invertir, si en tal o cual empresa o en tal o cual país, si estoy en la parte de acciones? Quiero decir, cuando digo triviales me refiero que son enunciados que en un principio no parecerían incluir ese nivel de trascendencia o de hasta profundidad que solemos asociar con lo que las últimas décadas trajeron como regalo al renacimiento de la astrología, que es el autoconocimiento, la posibilidad de poder hacer una entrada como más vasta o trascendente hacia la comprensión de nuestra propia existencia. Pero hay una realidad: cuando nosotros hacemos estas preguntas, generalmente lo que preguntamos no surge, es algo en lo cual el alma está comprometida. Es decir, que no por esto entonces dejan de ser tan importantes. Cuando preguntamos frívolamente, ¿sí?, o desde un lugar de mala conciencia o de mala fe, como para testear, por ejemplo, o al astrólogo o a la técnica, generalmente las respuestas son absurdas. Es decir, hay un aforismo que es propio de las mancias, de las artes adivinatorias, que dice que la calidad de la pregunta determina la calidad de la respuesta. Es decir, que si pregunto pavadas, de un modo como un reflejo, digamos, de ese cielo al cual yo me estoy entregando, o en ese caso no, probablemente, voy a tener también como una pavada de respuesta. Ahora, si para mí realmente es algo importante, vital, el saber dónde dejé las llaves, por ejemplo, en una situación tan pueril, cotidiana, pero que en el momento tiene toda una carga emotiva, e insisto, compromete al ser y al alma, la astrología horaria da una respuesta. Esto se va, de alguna manera, del marco cientificista en el cual la astrología trató en las últimas décadas de incorporarse para tratar de reintegrarse al establishment intelectual, es decir, a lo que es el pensamiento hegemónico de este siglo, que es el pensamiento científico. Por supuesto, no suena muy científico pensar que yo le pregunto al cielo dónde dejé las llaves, y el cielo en ese mismo acto se las va a ingeniar para, en la estructura, y siguiendo reglas tradicionales, muy puntuales y muy eficaces, dicho sea de paso, va a lograr decirme dónde están las llaves. Las artes adivinatorias tienen una cualidad. La palabra adivinar, adivinatorio, adivino, incluye en sí el concepto de lo divino, de lo sagrado. Es decir, que se parte de una experiencia, en principio sagrada, de contacto, y acá es lo que quiero subrayar, de diálogo, parecido a la oración en cualquier religión, por ejemplo la cristiana, donde uno está entablando una religazón, una reunión, que es la base un poco de la palabra religión misma, con algo más vasto, más trascendente que uno, ¿sí? El acudir al oráculo dentro de lo que eran las experiencias religiosas primitivas, donde lo oracular era muy importante, era una de las prácticas religiosas de contacto con lo sagrado, donde de alguna manera el ser humano
se instalaba en o recuperaba fuertemente en ese acto de diálogo con una instancia superior su ser más profundo, más espiritual, más consciente. Tendemos a tomar a los otros individuos como objetos, tendemos a tomar a los animales, a la experiencia humana en general o a la vida como un algo, y al yo relacionarme con ese algo, automáticamente me convierto en cierto modo en otro objeto como espejo. En cambio, la experiencia religiosa, o en todo caso la experiencia consciente, donde estamos abiertos a la sacralidad y a lo trascendente de la subjetividad, donde yo me estoy ya abriendo como yo a un tú, ¿sí?, va a variar mucho, por lo tanto, esa experiencia de yo que pueda haber. Va a ser un yo seguramente más íntegro, menos cosa, ¿sí?, menos cosificado, a lo cual tiende mucho nuestra cultura moderna, y que de alguna manera también la astrología, en su visión casi mágica y muy estética que tiene de la realidad, también ayuda a sacarnos de esta visión tan como cosificada. Este fenómeno, parecido al de la oración o de este diálogo, en el cual recuperamos nuestro estatuto de sujeto, si se quiere, espiritual, vivo, que reconoce sus deseos, hasta los más pueriles, a donde dejó las llaves, y que los pone de alguna manera, francamente, con este todo más vasto que es el cielo que nos rodea y que aparece luego simbolizado en la carta natal, es aquello de lo que trata la astrología horaria. En principio la astrología horaria puede llegar a usarse para cualquier pregunta, ¿sí? El problema es que es deseable no usarla para preguntas de las cuales no puedo verificar la respuesta. Ha habido experiencias de astrólogos horarios publicando en revistas especializadas, por ejemplo, ¿son verdaderas las Sagradas Escrituras? ¿Sí? ¿O existen los ángeles? Bueno, no sé, lo que conteste el cielo en ese momento yo no puedo hacer una verificación. Así que estos son los casos justamente menos interesantes de aplicación de la astrología horaria. Los casos más frecuentes tienen que ver con objetos perdidos, ¿sí? Y aparte son los que tienen una confirmación más tangible, más palpable y generalmente más inmediata. También se suele usar muy frecuentemente en preguntas que refieren a emprendimientos de tipo comercial o emprendimientos de tipo financiero o laboral o a decisiones laborales. ¿Me conviene continuar en este trabajo? ¿Me conviene aceptar tal o cual oferta que me han hecho laboral? Justamente esta característica tan práctica, tan pragmática, dentro de una técnica que al mismo tiempo se asienta en una cierta experiencia de sacralidad, yo diría, es lo que en las últimas décadas la ha hecho muy popular. Y por otro lado, ha hecho repensar un poco el funcionamiento todo de la astrología. Es decir, si la astrología horaria funciona bien de un modo acausal, quizás toda la astrología realmente funcione desde un lugar no causal y podamos realmente sumergirnos y profundizar mucho más en sus connotaciones simbólicas, en cuanto a símbolos realmente, y no tanto elementos materiales que de alguna manera influyen materialmente en la parte material o psicológica misma nuestra. En lo que es la experiencia, digamos, de consultoría, en cuanto a qué se acercan las personas para preguntar, son muy comunes también las preguntas vinculadas a afectos. ¿Esta relación va a funcionar? Etcétera, etcétera, ¿sí? Realmente los casos son múltiples. Lo ideal es que uno pueda contestar para sí o para no. La forma en que funciona es los símbolos que nosotros solemos usar en la carta natal se resignifican según toda una serie de códigos. Es decir, por ejemplo, para la parte de objetos perdidos, los distintos signos astrológicos, tradicionalmente y según la naturaleza del símbolo mismo, me refiero a los signos zodiacales, Aries, Tauro, Géminis, etcétera, significan diversos lugares en particular, ¿sí? Aries es un signo de fuego, entonces puede que tenga que ver con lugares cercanos al fuego, o por ejemplo tiene que ver con su regente Marte, que es un planeta que además de tener hierro se asocia tradicionalmente con el hierro, entonces puede que esté cerca de los lugares de herramientas, o el fuego por ascender puede que esté en un lugar alto, etcétera, ¿sí? Hay distintas posibilidades simbólicas que se van combinando en la interpretación y en la eventual respuesta. Entonces, cada una de las casas astrológicas, que son las divisiones del cielo, ya no desde la perspectiva celeste, estelar, sino desde una perspectiva más
terrestre, tomando al horizonte como punto de inicio para una división en 12 partes iguales, que los astrólogos llamamos casas astrológicas, y que empieza en lo que se llama el ascendente, que es el signo que está ascendiendo en un momento determinado, como si fuera, por ejemplo, el Sol cuando amanece. Este ascendente que genera entonces la división en 12 casas, que es análoga a la división de 12 signos astrológicos, es muy importante en la astrología en general, pero particularmente en astrología horaria. Y cada una de estas casas va a tener distintas lecturas según el tipo de pregunta también. Entonces, según ya no la calidad, sino el contenido específico de la pregunta y lo que advierte el consultante, el astrólogo, perdón, respecto de la necesidad del consultante, va a ir tomando las casas en función de aquello que el consultante requiere. Mione es especialista en astrología horaria. Es director de estudios del CABA, Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, dedicado a la difusión de la astrología. Una de mis especialidades en astrología es la astrología horaria. Es la rama mántica de la astrología. Es la parte de la astrología que es particularmente importante, a través de las cuales se intenta contestar la pregunta. Las preguntas son de muy variada índole. Algunas pueden parecer muy prosaicas en su enunciado, tipo ¿dónde dejé las llaves? ¿Sí? O gana tal o cual equipo futbolístico, de aquello que los seres humanos quisieran indagar a través de este conocimiento. La astrología horaria, a lo que se dedica, o la forma en que se la define, es el arte de contestar preguntas según la carta que se levanta para el momento en que se realiza dicha pregunta. Es decir, nosotros en astrología estamos acostumbrados a hablar de la carta natal, es decir, el mapa del cielo. Esto sería lo mismo, solo que estamos tomando algo así, si se quiere, como el nacimiento de la pregunta o el enunciado de la pregunta. A partir de ese mapa, ¿sí?, hay una serie de reglas tradicionales muy importantes. Acá en esta rama de la astrología la tradición emparentaría en su forma de ser practicada con el I Ching, con el tarot, con las runas mismas u otras mancias, esto que llamamos artes adivinatorias. La astrología en sus orígenes no tenía una diferenciación de ramas. Había una práctica más o menos unificada que luego se iba a hacer un poco más especializada según las necesidades.